Señor, se ve la pantalla. Ok, listo. Entonces vamos a... Ok. Tú me dices en qué momento, pues ya comienzo. Cuando quiera, doctor. Ahí se está viendo muy bien la Cierto, bueno. pantalla. Y se ve usted también. Ok. Bueno, vamos a tratar un tema que realmente es sumamente frecuente en la práctica clínica de los gastroenterólogos y del médico general, como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Voy a abordar este tema con los siguientes objetivos. Primero, recordar un poco la prevalencia y el impacto en la calidad de vida que tienen los pacientes que sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La presentación clínica con un caso real, la fisiopatología y diagnóstico diferencial, el abordaje práctico de un paciente que no responde al tratamiento inicial y unos consejos de buena práctica. Si ustedes ven esta tabla a nivel mundial, la prevalencia es alta. En Estados Unidos puede llegar hasta el 27,8%, en México hasta el 40% y en Europa en promedio 20% de la población. Y si miramos este estudio hecho en Colombia, vemos que el 20% de la población en Colombia padece de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí tienen la referencia para que la consulten y corroboren que uno de cada 5 adultos en nuestro país va a padecer una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero lo importante es que esta es una enfermedad crónica y tenemos que decirle al paciente que la va a padecer durante toda su vida, que podemos controlarla. No es justo que uno le diga al paciente que le va a curar la enfermedad, porque eso es totalmente falso. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a intentar es que el paciente esté asintomático y tenga una buena calidad de vida, porque esta calidad de vida realmente se ve muy deteriorada. Y esta encuesta hecha en Estados Unidos hace 6 años así lo demuestra. Por ejemplo, el placer de comer, que es uno de los placeres del ser humano, hasta más del 80% de los pacientes no tienen esa alegría de poder alimentarse, porque esto le va a desencadenar los síntomas. O se cohíben de ir a un restaurante porque después que se toman un delicioso plato, van a pasar una noche muy desagradable con trastorno del sueño, como ustedes lo ven acá, y esto puede incidir hasta en la parte laboral. Un paciente con esta sintomatología, pues no va a responder, no va a rendir de la misma forma. Y así el tiempo compartido con la familia, los viajes, hasta en el deporte. Por lo tanto, una de las finalidades de tratar a estos pacientes es mejorar la calidad de vida. Bien, pero ¿cómo debemos realizar una historia clínica práctica en un paciente que nos consulta con síntomas de una enfermedad por reflujo gastroesofágico? El motivo de consulta más frecuente es la pirosis y la regurgitación, que ya voy a explicar en detalle en qué consiste. Otros síntomas que nos llevan a una instrucción diagnóstica de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la enfermedad actual, cuando se inició esta sintomatología, el tiempo de evolución, qué tratamientos ha recibido y qué estudios se ha realizado. Y como antecedente es muy importante determinar si es un paciente hipertenso, si es diabético, si consume AINE u otros medicamentos, o si medica, porque esto cada día aumenta más. El paciente va a la farmacia y se compra cualquier medicamento para aliviar los síntomas. ¿Qué tanto estrés maneja este paciente? Y cuando examinamos al paciente, debemos pesarlo y ver el índice de masa corporal, porque vamos a ver que el sobrepeso juega un papel capital en los síntomas. Vemos qué calidad de vida tiene el paciente, la severidad de los síntomas y si hay alimentos que exacerban estos síntomas. Este es un caso real, es un paciente de 45 años, es jefe de personal de un almacén de cadena nacional y consulta por una tos seca persistente, pirosis, regurgitación y disfagia intermitente. Como antecedente maneja mucho estrés, obviamente es un jefe de personal, tiene muchos empleados,
múltiples tratamientos ha recibido y hasta medicina homeopática. Lleva 4 años de evolución y en los últimos 2 meses ya refiere disfagia. Examinamos al paciente y encontramos que es un paciente obeso, con un índice de masa corporal de 35. El abdomen, la palpación es normal, pero es un abdomen rugoso. Ha recibido tratamiento con omeprazol, sucalfate, milanta, cúrcuma, con muy poca mejoría, y él se sigue automedicando. Estas son las preguntas que debemos hacernos ante esta historia clínica que acabo yo de describir. ¿Tiene este paciente realmente una enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Presenta síntomas de alarma? ¿Por qué no ha mejorado? ¿Y cuál sería el mejor tratamiento? Bien, analicemos los síntomas. La tos seca persistente, la pirosis y la regurgitación clínicamente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Síntomas de alarma, sí, porque tiene disfagia, que es de aparición reciente, 2 meses. ¿Esta disfagia requerirá estudios? Claro que sí. El examen físico demuestra claramente que es un paciente obeso y debemos hacer cambios en el estilo de vida. Los antecedentes de que es un jefe de personal que maneja mucho estrés, con múltiples tratamientos y automedicación frecuente, debemos explorar su sistema nervioso central, porque es muy probable que este paciente esté manejando mucha ansiedad, mucha angustia, y esto también requeriría un manejo. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sin lugar a dudas, los 2 síntomas cardinales es la pirosis y la regurgitación. La pirosis tiene como característica ese dolor retroesternal ascendente, que el paciente lo refiere como una sensación de quemazón retroesternal y siente que el líquido se sube y que a veces llega hasta la boca. Cuando eso ocurre es la regurgitación, que es el paso del contenido gástrico hasta la boca. Pero hay un síntoma que cada día vemos con más frecuencia, que es el globo faríngeo. Fíjense que esta fotografía, esta paciente se está señalando esta parte del cuello, porque ella se siente allí una sensación de cuerpo extraño que ya voy a ampliar inmediatamente. Pero los otorrinos nos están realmente invadiendo en muchos pacientes por una tos que les consultan a ellos, una tos seca persistente. El otorrino examina al paciente y no encuentra ninguna causa de esta tos. Y ellos ven como quemado la laringe y nos lo remiten convencidos de que el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El globo faríngeo, popularmente la gente del campo lo refiere como si tuvieran un torugo, también dicen tarugo. En el interior dicen que me siento un taco en la garganta, pero lo que más refieren los pacientes es como una flema pegada, una sensación de cuerpo extraño en la garganta y esa carastera donde ellos quisieran como liberarse de esa flema que no los deja tranquilos. Esto en el lenguaje nuestro es globo faríngeo. Pero hay síntomas menos frecuentes como el dolor torácico. Hay pacientes que consultan al cardiólogo por un dolor retroesternal que puede simular hasta una angina de pecho. Él le hace todos los estudios, no encuentra ninguna causa de ese dolor torácico y nos lo remite. Algunos pacientes presentan cuadros de disnea cuadros asmatiformes, y por eso consultan al neumólogo y el neumólogo nuevamente nos lo remite. La disfonía y la ronquera, hasta la afonía, el paciente llega con cambios en la voz, ronco, y todo es producto pues de este reflujo. Pero estos síntomas sí nos deben alertar. La disfagia, por eso la puse en rojo. He tenido pacientes que le han consultado a otros colegas porque tienen disfagia, tienen pirosis y regurgitación y se olvidan de la disfagia y comienzan a tratar al paciente. Todo paciente que usted le consulte que siente que la comida no le baja con facilidad, eso es un síntoma raro y eso requiere que lo estudiemos. Cuando uno falla, que es ese dolor al deglutir, o obviamente si el paciente viene perdiendo peso, con sangrado, tiene anemia o un síndrome febril, pues esto requiere estudios más a fondo. Pero el problema es que uno quisiera que el paciente no llegara nada más con los síntomas de pirosis y regurgitación.
Pero este paciente nos puede llegar con otros síntomas, por ejemplo, con eructos, con epigastralgia, con dolor abdominal. ¿Por qué? Porque ven ustedes que estos tres círculos se entrelazan. Son tres enfermedades que son sumamente prevalentes, como el síndrome de intestino irritable y la dispepsia. Y el paciente entonces puede llegar con pirosis y con eructos, náuseas y vómitos, con pirosis, regurgitación y dolor abdominal. Aquí entonces toca hacer el diagnóstico diferencial y este paciente puede perfectamente tener dos y tres enfermedades simultáneamente, porque la fisiopatología de estas tres enfermedades tienen puntos comunes como ustedes ven aquí. Pero, ¿cómo primero nos defendemos de la agresión del ácido clorhídrico y la pectina que se producen en el estómago y las sales biliares? Bueno, contamos con la saliva. La saliva ustedes saben que tiene un pH neutro, alcalino, y por lo tanto va a neutralizar este ácido clorhídrico. Y es sorprendente que nosotros producimos en un día 1 litro de saliva. Permanentemente estamos deglutiendo saliva y eso nos ayuda a que este ácido y esas pequeñas cantidades de ácido que refluyen no nos hagan, no nos lesionen, sobre todo el tercio distal del esófago. Lo mismo es la peristalsis. Si tenemos un esófago con una muy buena peristalsis, indudablemente que cuando comemos, la peristalsis primaria lleva el alimento al estómago, pero la secundaria es la que permite aclarar o limpiar el tercio inferior del esófago. Entonces estos dos mecanismos de defensa son sumamente importantes, como lo es también que este esfínter esofágico inferior esté perfectamente tónico y no se relaje. Pero entonces, ¿por qué se produce esta enfermedad? Bueno, el concepto más moderno, y por eso lo pongo en rojo, son las relajaciones transitorias espontáneas del esfínter esofágico inferior. La hernia hiatal, que es un prolapso de la mucosa gástrica hacia el esófago, y la obesidad son dos factores que predisponen y favorecen la enfermedad. Veamos entonces la obesidad primero. Anteriormente creíamos que el paciente obeso, la compresión del abdomen era lo que provocaba el reflujo, pero ahora sabemos que ese es un mecanismo que es importante, pero ahora cobra más importancia que la grasa que tiene este individuo. Estos adipocitos no son células inertes, son células activas metabólicamente, que son capaces de producir interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, lectinas y adiponectinas, que por vía sanguínea llegan al esfínter esofágico inferior y van a favorecer la relajación de este esfínter y por consiguiente el daño producido por el ácido clorhídrico. De tal manera que la grasa visceral juega un papel importante y ustedes deben estar pensando que este paciente obeso, si no baja de peso, no va a mejorar de su enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta animación nos muestra claramente qué es lo que ocurre en el estómago. Observen esa cantidad de ácido clorhídrico que se está produciendo en el estómago y cómo estas cantidades de ácido clorhídrico aquí en el fondo van a estimular unas relajaciones transitorias y van a ver ustedes cómo se abre, miren cómo se abre y se produce el reflujo de ácido. Y cuando este ácido llega, va a estimular terminaciones nerviosas que por vía vagal van a llegar al cerebro y va a la percepción del malestar y del dolor. Por lo tanto, estas relaciones transitorias que acá vemos en un registro manométrico, que estas son totalmente independientes de la deglución. Observen, este es un paciente que hizo una deglución. Cuando uno deglute se relaja un poquito el esfínter, como ustedes ven aquí, pero es una relajación muy pequeña, corta, dura muy pocos segundos. Pero observen que este paciente que tiene una relajación transitoria no ha hecho deglución. Fíjense, aquí no hay ninguna deglución y sin embargo, cómo se relaja, y esta relajación en el tiempo dura mucho más. Observen, casi 1 minuto cuando se compara con la relajación por la deglución. Por lo tanto, el concepto que quiero que les quede claro
que es que la mayoría de los pacientes tienen un esfínter esofágico inferior tónico y no hay ninguna, no está abierto ni nada, sino que estas relajaciones son las que llevan a que este ácido fluorhídrico llegue al esófago. Pero ¿por qué no ha mejorado el paciente que acabo yo de describir? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Será que no tiene enfermedad por el flujo sino otro diagnóstico? ¿Será que es una enfermedad por el flujo complicada? ¿El tratamiento que le han ordenado ha sido inadecuado? ¿Será que los factores emocionales, porque este paciente maneja mucho estrés, impiden la mejoría? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir ante un paciente como este? Bien, entonces el análisis clínico que hacemos es el siguiente. Este paciente sí tiene una enfermedad por el flujo complicada. ¿Por qué? Porque tiene un síntoma de alarma que es la disfagia y que es de aparición reciente. Esto nos lleva a que tenemos que hacerle estudio a este paciente. ¿Y qué estudio vamos a hacer? Bueno, una analítica sanguínea básica, hemograma, glicemia, una transaminasa, fosfatasa alcalina, creatinina, una velocidad de sedimentación globular, una PCR, que en este paciente se le hicieron y fueron perfectamente normal. Pero hay que complementar con una esófago-gastroendoscopia con biopsia para hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante la esófago-gastroendoscopia con biopsia? Porque nos podemos encontrar con una serie de diagnósticos que no habíamos pensado. Bien, en la mayoría de los casos, en el 70% de los pacientes que nos consultan, como este paciente en especial, la endoscopia es perfectamente normal, 70%. Pero observen que en un 20-25% ya ese ácido ha quemado el esófago. Observen, estas son úlceras que han quemado el tercio inferior del esófago. Y esto puede ser una causa de disfagia. ¿Por qué? Porque la cicatrización y la inflamación hace que haya un trastorno de la motilidad y el paciente siente que la comida no le baja bien. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, que no toda disfagia va a ser un cáncer, como estamos viendo acá, pero que siempre debemos pensar en esa posibilidad. También la disfagia la puede producir una esofagitis eosinofílica. Cada día estamos viendo más esta enfermedad en lo que hay un trastorno motor y la imagen endoscópica es muy característica porque fíjense, estos anillos los ve uno cuando hace una endoscopia. Y la estamos viendo, esta esofagitis eosinofílica, hasta en el 5% de los pacientes que llevamos endoscopia. Por lo tanto, tenemos que meternos en la mente la posibilidad de la esofagitis eosinofílica. También podemos encontrar un esófago de Barrett, que son estas lengüetas por encima del cardia que tienen, pues, un 5% pueden evolucionar a un adenocarcinoma, una lesión preneoplásica, y requiere la toma de biopsia. Entonces todo esto nos permite la endoscopia. Y finalmente podemos encontrar un trastorno motor que lleve a la disfagia, donde el paciente pues no tiene ninguna esofagitis ni nada, sino que es un trastorno motor. Entonces observen la importancia de hacer este estudio y siempre con toma de biopsia. Bien, entonces se lleva el paciente a endoscopia y esto fue lo que se encontró. Estas son las fotos reales, una esofagitis que compromete toda la circunferencia, observen, y veamos entonces la clasificación de la esofagitis. En Los Ángeles, en el 1994, en un congreso mundial, se llevó a cabo una reunión que sigue vigente desde esa época. Observen, la grado A es una erosión de 5 milímetros única, la grado B más de 2 erosiones, aquí ven una, aquí ven otra, que no confluyen, la grado C, el 75% de la circunferencia está comprometida, y la grado D, toda la circunferencia está comprometida, como es el caso que les acabo de mostrar. Pero esto tiene una importancia práctica terapéutica. La esofagitis grado C y D responden muy bien a los IVP, mientras que la esofagitis grado A o B, es decir, que entre menos lesión haya, responden menos a los IVP. Bien, por eso los objetivos del tratamiento es aliviar los síntomas, claro,
cicatrizar si hay una esofagitis erosiva, como en este caso, y evitar las recaídas. Con este diagnóstico endoscópico, ¿cuál sería el tratamiento que usted prescribiría? Bueno, aquí tenemos esomeprazol 40 miligramos oral día, 40 miligramos cada 12, usar otro inhibidor de bomba como el pantoprazol una vez al día o 2 veces al día, o el deslanzoprazol. Todos estos son inhibidores de bomba de proton. Bien, cualquiera de esos puede ser usado, pero a la dosis de cada 12 horas. Recuerden que tiene quemado el esófago. Entonces, cuando tenemos una esofagitis erosiva, el tratamiento debe hacerse con un inhibidor de bomba de protón, dosis doble durante 8 semanas, es decir, 2 meses. Y recuerden que los inhibidores de bomba de protón deben tomarse media hora antes del desayuno y media hora antes de la comida. No lo vayan a dar ni con la comida ni después de la comida. ¿Por qué los IVPs son útiles? Bueno, simple y llanamente porque aumentan el pH, un pH alcalino, y obviamente si no hay ácido en el estómago, no se refluye ningún ácido clorhídrico y así cicatrizan las erosiones, las úlceras, y esto produce un alivio de erosión. Y esta revisión sistemática y un metaanálisis de red muestra claramente que todos los inhibidores de bomba de protón funcionan. Observen, miren aquí la columna, todos están a favor del uso de estos IVP, pero si cogemos el pantoprazol y el esomeprazol, observen que hay una muy buena respuesta a las 8 semanas para la cicatrización de la esofagitis erosiva. Bien, pero hay unos cambios en el estilo de vida que debemos hacer con el paciente. Este paciente obeso tiene que cambiar su alimentación, tiene que bajar de peso. Esa es la medida más importante. Y este estudio lo demuestra claramente, la asociación entre obesidad y esofagitis erosiva. A mayor obesidad, mayor esofagitis erosiva. La dieta. Bien, este es el único estudio en la literatura donde se hizo un análisis de los factores de riesgo que pueden llevar a que se empeore el paciente en cuanto a síntomas. Y ustedes ven que en el rectángulo, los únicos que tienen un nivel de evidencia B está el cigarrillo, el alcohol y la obesidad. Pero si ustedes ven todo lo demás, las comidas picantes, el chocolate, en fin, no encontraron una evidencia. Sin embargo, elevar la cabecera de la cama sí es muy importante, y este estudio reciente hecho aquí en Colombia por el doctor William Otero, en donde cogió 2 grupos de pacientes, uno les levantó la cabecera de la cama y a otros no, con estos bloques como ustedes ven aquí, y lo que él observó es que efectivamente hay una mejoría importante del reflujo, sobre todo nocturno. Sin embargo, los pacientes se deslizaban, hubo uno que se cayó, de tal suerte que levantar la cabecera de la cama en esta forma no es lo más adecuado. Es preferible de pronto detrás del colchón colocar estos tacos, ¿verdad? O si va uno a colocar estos tacos aquí en la pata de la cabecera que sean un poquito más bajos, que sean apenas unos 30 grados. Esta medida yo se la recomiendo a mis pacientes, la verdad que mejora el reflujo ácido en el estómago. Dormir en decúbito lateral izquierdo es fisiológicamente el estómago particular y no hace sin embargo, nosotros no somos un estatua cuando estamos durmiendo y durante la noche nos movemos de un lado a otro, de tal suerte que esta medida no me parece práctica, pero sí me parece práctico no comer y acostarse inmediatamente, sino esperar 3 horas después que uno ingiera los alimentos para acostarse y nunca hacer siesta. Esto cuesta trabajo a los pacientes que están acostumbrados a comer, pues hacer reclinarse, hacer una siesta. Yo sistemáticamente se la quito a mis pacientes. Estos alimentos que aparecen aquí, estos no están en la literatura. Sin embargo, ya más de 30 años de experiencia de práctica gastroenterólogo, he logrado demostrar de una manera contundente que el maíz es un generador de pirosis muy fuerte. El pollo de mazorca, la tortilla de maíz, las arepas, todo esto produce reflujo, como lo es el tomate, el chocolate, el banano, el maní, los jugos ácidos. Aquí está maracuyá, piña, naranja, guayaba agria. Todos estos jugos producen realmente reflujo.
Pero esto debemos discutirlo con el paciente, porque si el paciente le dice, doctor, yo como maíz y no me da absolutamente nada, pues porque este paciente en particular, pues no se lo quitamos. De manera pues que este cuestionario yo se los aconsejo que siempre lo hagan. Bien, el paciente regresó a las 8 semanas después del tratamiento que se le puso, mejoró de los síntomas, desapareció la disfagia, pero persiste con la pirosis, sigue preocupado, entonces decidimos hacerle una endoscopia de boca. Bueno, encontramos que ya se curó la esofagitis, observen que ya la mujer está perfectamente normal, pero recuerden que sigue con pirosis. Decidimos dejarle el mismo tratamiento, ¿verdad?, durante 4 semanas más y que disminuya el estrés y lo citamos en un mes. Al regresar en un mes, sigue con poca mejoría de la pirosis, ahora está mucho más preocupado. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, podemos hacer algo que no hemos hecho con el tratamiento anterior, que es controlar el reflujo ácido nocturno y el bolsillo ácido. Vamos a ver de qué se trata esto. El reflujo ácido nocturno es que nosotros cuando damos un inhibidor de bomba de protón, esto es un registro de pH-metría de 24 horas, observen, durante el día el control aquí baja, el pH ya cuando está llegando la hora de comer, pero en la madrugada, entre las 2 y 4 de la mañana, se produce un rebote ácido controlado. Esto es lo que se llama reflujo ácido nocturno, y ahí está la estructura. Entonces debemos controlar este ácido en este momento de la madrugada. Y el bolsillo ácido, que es un concepto relativamente nuevo, que es que cuando nosotros ingerimos alimentos, el mejor tampón, el mejor antiácido natural que tenemos es la comida. Por eso cuando uno se va acercando a la hora del almuerzo siente un ardor, una fatiga, come y desaparece. Pero ya se ha estudiado que queda un remanente, que aquí lo están viendo en este estudio gamagráfico, de ácido clorhídrico, que se forma a los 17 minutos, y esto hace que haya un reflujo ácido postprandial. Y aquí con una resonancia también con contraste se observa la flecha roja, observan que ahí está este bolsillo, es decir, que este bolsillo no es inventado, sino es real. Ya se ha medido, mide unos 80 mililitros. Y esto no lo vamos a neutralizar con cualquier IVP. Aquí tenemos que usar algún medicamento y los medicamentos de primera elección son los alginatos. Bien, a este paciente entonces le agregamos el alginato, como ustedes ven aquí, y sigue con el esomeprazol por 8 semanas más. Prefiere poca mejoría de la pirosis, sigue muy preocupado. Entonces, ¿qué hacemos? Estas son las preguntas que debemos hacer. Remitimos el paciente a psiquiatría, le ordenamos una impedanciometría, pH-metría, comenzamos un tratamiento con un neuromodulador, seguimos con IVP por 2 meses más, o lo aumentamos cada 8 horas, o hacemos una manometría de alta resolución. Bueno, la respuesta aquí es que este paciente ya debemos hacer un estudio complementario, que es la impedanciometría que aparece aquí en la B. ¿Y por qué? Primero vamos a entender qué es lo que ocurre con estos pacientes. Ya hay numerosos trabajos que demuestran que prácticamente el 50% de los pacientes la esofagitis que tienen es realmente por el ácido, lo que ustedes ven aquí en esta figura. Observen que la esofagitis erosiva y la esofagitis no erosiva, que los norteamericanos llaman NER, que es que no encontramos ninguna lesión, esta se debe a la exposición. Pero cada día vemos más pacientes que los síntomas no tienen nada que ver con el ácido, sino con una hipersensibilidad esofágica. Es lo que entonces hemos denominado un esófago hipersensible, ¿verdad? O pirosis funcional. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, la hipersensibilidad visceral, ¿qué es lo que da? Porque el paciente no tiene nada de quemadura, pero sí tiene sensibilidad a las terminaciones nerviosas. Y esto manda el mensaje por vía vagal al cerebro, y el paciente siente los síntomas como si se le regresara el ácido y nada de eso está ocurriendo, porque se le está quemando. Entonces hay alodinia y hay una hiperalgesia,
y algunos consideran que lo que se está dando allí es una inflamación de bajo grado. Entonces, ordenamos la impedanciometría pH-metría. ¿En qué consiste ese estudio? Bueno, es muy fácil. Es un catéter que se coloca en el esófago y que además tiene impedanciometría. Esto va a permitir determinar si lo que está refluyendo es ácido o si lo que está refluyendo es no ácido, porque estamos siempre tratando es el ácido. Resulta que hay un grupo importante de pacientes que el reflujo es alcalino, por ejemplo de bilis, o no hay reflujo ni ácido ni alcalino, o el reflujo es débilmente ácido o débilmente alcalino, de tal suerte que con este estudio podemos determinar claramente si el reflujo que tiene el paciente es por ácido, por sales biliares o no hay ningún reflujo. Los resultados de la impedanciometría en este paciente en especial, en que ya la endoscopia es normal, vamos a encontrar que en el 50% de los pacientes la impedanciometría es ácida, entonces es una esofagitis no erosiva. Pero en el otro 50% del reflujo no hay ningún reflujo. Y cuando el paciente se le está haciendo el estudio, cuando siente algún síntoma, eso se registra. Y si en la impedanciometría es normal, pero hay una asociación entre síntomas y reflujo, esto se llama esófago hipersensible. Pero si no hay ninguna asociación entre síntomas y reflujo, es lo que llamamos pirosis funcional. Entonces, para que quede de una manera fácil y clara, es todo paciente que tenga una enfermedad por reflujo con impedanciometría normal, sin asociación con los síntomas, tiene lo que llamamos ahora una pirosis funcional, y es el 60% de los casos. Bien, el resultado de la impedanciometría del paciente fue normal, no hubo asociación entre síntomas y reflujo, y el tratamiento ya no va a ser con IVP. Esto es sumamente importante. Tanto la pirosis funcional como el esófago hipersensible se deben usar neuromoduladores. ¿Cuáles son los neuromoduladores? Los derivados tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina. Los que yo más uso es la trazodona, 50 miligramos, o amitriptilina, 25 miligramos, y la fluoxetina, 20 miligramos o citalopram. ¿Cuál es el papel? Es que a estas dosis, que no son dosis tan altas como la acción antidepresiva que tienen ellos, modulan el dolor y por lo tanto el paciente se mejora. O podemos ya pasar a una terapia alternativa como acupuntura o terapia cognitiva. Bien, al paciente lo tratamos con trazodona, 50 miligramos en la noche por 8 semanas, lo remitimos a psiquiatría por la ansiedad severa que presenta, y en este momento el paciente está asintomático. Continuar con el esomeprazol, una dosis baja, pero sobre todo con trazodona, 50 y asiste a consulta con el psiquiatra. El diagnóstico final de este paciente es una pirosis funcional. Bien, para terminar, consejos de buena práctica. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad crónica heterogénea con varios fenotipos. Los IVP son los fármacos de primera elección en el tratamiento. Los cambios en el estilo de vida son fundamentales. La disminución de peso es la medida más importante. La esofagitis erosiva grado 6 y D tienen buena respuesta al tratamiento con IVP. Los pacientes que no responden debemos excluir otros diagnósticos. Siempre pensar en la pirosis funcional y en el esófago hipersensible, sobre todo en los pacientes que no responden. El tratamiento de estos es con neuromoduladores del dolor y siempre contar con el apoyo por psiquiatría. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ok, doctor, procedo entonces a detener la grabación. Bueno, entonces yo creo que bueno, ahora sí ya quedó montada, ya tenemos dos bien montadas de infección por helicobacter. Esa pues ya sí te la dejo a ti.